Perfecto. Bueno, vamos a continuar. La diapositiva anterior era de frentes, relacionado a las masas con agua que a veces se convergen unas con otras, o sea, masas de agua frías, más densas, y otras menos densas y más calientes, y producen patrones de circulación. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Y esos patrones de circulación de las corrientes marinas dependen mucho de los mismos patrones del viento en la atmósfera. ¿Sí? Y esas corrientes termoalinas que aparecen allí o relacionadas a esos cambios bruscos de temperatura. Uh-huh. Entonces, como el viento es el responsable, de cierta manera, pues casi van de la mano, uh-huh, en la parte superficial. Y pues obviamente eso repercute demasiado porque ellas llevan el transporte de energía. O sea, mayor parte de los trópicos o en algunas zonas de corriente más calurosas hacia las partes de los polos donde es más frío y por lo tanto transportan mayor cantidad de calor. Y ayudan como a equilibrar termodinámicamente todo el globo. Uh-huh. Entonces, si las corrientes marinas, en dado caso la termoalina o dependiendo también del contenido salino, en dado caso, ahorita vamos a vincular un poquito nada más el efecto de lo del cambio de clima, va a repercutir en esa velocidad o aceleración o movimiento también en las corrientes marinas. Y por lo tanto, ¿qué creen que se vaya deteniendo o aumentando? El transporte de energía, calor. Y en algunos puntos va a alterar bastante el clima. Entonces, por eso son tan importantes esas dos cosas. Tanto las corrientes marinas como esas corrientes en la atmósfera del viento. Por lo tanto, esa circulación, tanto eólica, de esos patrones que aparecen dentro de la atmósfera y me generan vórtices, porque son corrientes que aparecen como en la zona del polo norte, polo sur, que hay corrientes de chorro, y tienen una temperatura, están a una altura, y también repercuten en la parte superficial del océano. Entonces el patrón de viento, pues de cierta manera es muy importante. Y los susodichos cambios que han escuchado por ahí en las regiones ecuatoriales del Niño o la Niña. Y es el transporte simplemente de energía, que también tiene que ver con la interacción del viento. Entonces casi las dos coinciden, tanto corrientes y tiene que ver con la velocidad de acción del viento, las corrientes calientes y frías, que pueden observar ahí, por ejemplo, en la imagen. Así que hay corrientes más que nada calurosas en la región ecuatorial por obvias razones, ¿sí?, de la inclinación y por la radiación solar, que en las zonas polares, como pueden ver. Uh-huh. Entonces, esas corrientes, como habíamos comentado, pues se rigen con base a esa definición llamada termoalina o los cambios bruscos de temperatura, o la zona donde tienen mayor cambio de temperatura. ¿Mm? Y por ende, la cantidad de salinidad y la densidad de esta. Y en algunos puntos hay surgencias, o sea, surge como de la profundidad del océano, porque su densidad es más, en dado caso, más baja, y en otros puntos se hunde, ¿sí? Porque la densidad aumenta, la salinidad también, por ende, y pues esa masa con agua va para abajo. Uh-huh. Entonces, esto ayuda bastante a ese control también de energía, transporte de calor y, por obvias razones, ¿de qué? De vida marina. Entonces, hablar de corrientes es hablar también, ver el patrón, tanto en viento, cómo repercute ese transporte de materia o energía en la superficie oceánica. Y ahí es donde hablamos referente al susodicho transporte de Ekman, o la espiral de Ekman, que también quizás la van a escuchar más adelante. Y por eso han visto, o quizás en algunos mapas, en algunos programas, cómo son estas corrientes y se distribuyen en el planeta. Y con base también
a esa circulación del viento. Como pueden ver, en la parte de los polos o en las partes ecuatoriales son muy diferentes. Son más dinámicas un poco por encima del ecuador y por abajo del ecuador, porque las velocidades hasta cierto punto cerca o por en el ecuador no son, digamos, tan altas. Y eso tiene que ver, ¿por quién? Por Coriolis también. Por eso, si pueden observar ahí, dice en esa imagen, en los puntos amarillos, pues es donde se hunde la corriente completamente. O en otras partes, bueno, ahí se hunde y en otras partes la misma surge. Y generan ese transporte de energía, básicamente. Y ayudan a tener, pues también la variabilidad climática que tenemos en varias partes del mundo. Por esa razón, el cambio de clima es tan importante. Estudiarlo y pues prevenirlo más que se pueda. Entonces, aquí, por ejemplo, estamos viendo, pero ahora una parte de esa circulación, en la imagen que tienen ahí, pero de vientos. Y en la parte norte ven que aparecen, pues, cierta circulación, porque así se le llama, circulación de esos vientos en ciertas regiones. De esos vientos, y coinciden muchos con esas corrientes termalinas o corrientes marinas que tienen ahí, que son transportadas con base también a esta dinámica, con la corriente del Golfo, la corriente, por ejemplo, que viene ahí de Canarias, la región ecuatorial, en las regiones más al polo sur. Entonces, todas ellas tienen esa interacción. Y también recuerden, o por lo menos, si ustedes tienen un viento muy fuerte, por ejemplo, en algunos puntos quiere decir que hay un cambio brusco de temperatura, o que también se produce viento por esa misma dinámica, por cambios bruscos de temperatura. Entonces, eso mismo le pasa allá abajo a las masas de agua. ¿Sí? Aparte de que ya tenemos el movimiento de rotación, Coriolis, pues aparte también el intercambio calórico produce un movimiento. Entonces produce ese movimiento de masas de agua, en este caso. Y ya nada más depende en qué regiones, cerca del polo o por el ecuador, surgen o se hunden por esa sal, por la diferencia de densidades también. Por eso se han escuchado la preocupación del derretimiento de casquetes polares o de las zonas polares. ¿Por qué? Porque es agua dulce. Entonces, ¿quién está disminuyendo? O va a disminuir que la cantidad de salinidad en el océano y va a repercutir en este transporte de energía. Entonces, así hay patrones de diversas partes en el mundo, de esas regiones, de ese transporte energético con base a esta dinámica de las corrientes marinas. Que en zonas profundas es donde se hunde, que le llaman también pues, convergencias, y después ascienden. Y son las dichosas surgencias o divergencias, ¿no? En algunas partes, sea del polo o, como dije, en unas otras regiones de otros océanos, como el Índico o Pacífico. Y tiene que ver, vuelvo a repetir, con base a esa acción de vientos, y también en la dirección y la rotación de la Tierra. Entonces, como aparece ahí en la parte izquierda, en el tercer párrafo, se puede decir que las corrientes oceánicas se producen por intercambio de aguas, bueno, de calor, ¿sí? Que fluye hacia los polos, por la superficie del mar, se enfría y desciende, y regresa de nuevo y genera el ciclo, ascendiendo y descendiendo, ascendiendo, descendiendo, y dependiendo de la concentración salina que también debe de tener, una forma media constante, para realizar toda esa dinámica. Y pues la rotación o la aceleración de Coriolis tiene que ver bastante y afecta a los dos, tanto al viento como a esas masas con agua. Y
Por esa razón, como aparece, pues grandes cantidades de energía, radiación solar, en este caso, se transportan y pueden distribuir ese calor en todo el globo. Y por eso hay regiones donde hay más evaporación. Por lo tanto, creación de algunos meteoros ya conocidos como los huracanes o tormentas tropicales. Y ahí en esas surgencias que habíamos comentado de cómo se transportan esas corrientes y surgen, es el transporte de materia, transporte de masas con agua, el transporte de masa. Entonces, es donde ya podemos hablar ahorita un poquito ya más para entender la dichosa o transporte de Eichmann o espiral de Eichmann, que es la que hemos estado hablando. ¿Sí? Porque la acción del viento produce como un movimiento en superficie y va repercutiendo más abajo en la masa oceánica, que está afectada por la rotación y genera una espiral tipo logarítmica. O sea, esto. Ahora sí, ya podemos entender un poquito mejor ese transporte, de cómo la acción del viento en superficie obviamente arrastra parte de esa superficie del océano, pero está afectada por Coriolis, toda la masa de agua. Por lo tanto, va generando a diversas profundidades como esa espiral que ven a su izquierda o a la derecha. Yo creo que esto nos lo va a mandar. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Alguien habló? ¿Alguna duda? Creo que se equivocó. Ah. Entonces, como pueden observar esta parte, pues ahora podemos entender con mejor detalle lo que significa esta circulación y lo que es esta espiral, esta dichosa espiral. Es la circulación eólica con base al transporte de Eichmann, como pueden ver allí, y esa columna. Y es como se desplaza y se mueve en todas partes y cómo también se transportan esas masas con agua y me generan ese comportamiento. ¿Alguna duda hasta aquí? No. ¿Seguros? No. Bueno, sí, ¿por qué en la superficie el desplazamiento es mayor? Por la acción de la velocidad del viento, que es un poco más alto. Entonces tiene mayor arrastre. No, ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno. Entonces, esta espiral o este transporte de Eichmann es muy importante para conocer también las direcciones de esas corrientes y el transporte de energía o de materia más que nada. Y ahora sí está repercutida por esas dos fuerzas, velocidades de viento y no dejamos de ver a quién, a Coriolis, el efecto de Coriolis. Y así podemos ir viendo un poco más y más cosas vinculado a ese transporte. Y es lo que predomina mucho en todo el océano, por obvias razones, de estas dinámicas. Y los ascensos y descensos de esas masas y ya transportando nutriente y calor. Y por esa razón ya han visto por ahí los mapas donde ya se compaginan ambas cosas, como lo que están viendo ahorita. ¿Dónde está el patrón de la corriente marina caliente y de la fría?
y muchas de ellas coinciden con los patrones también de viento. Ujú. Entonces, en pocas palabras, las corrientes marinas son impulsadas en esa parte por viento. Sistema de circulación que predomina en todo el océano, en todos los océanos. ¿Sí? Y me generan esa espiral o ese transporte de Igman, más el efecto de la rotación de la Tierra, Coriolis, y me generan ese transporte del mismo susodicho Igman, que aparece ahí. ¿Mm? Es lo principal y esa forma también de entender por qué se generan esas corrientes marinas. Y así podemos ir viendo otras cosas, pero vamos a darle más avance, más rápido. Ustedes lo que tienen ahí es el efecto del susodicho Coriolis que habíamos hablado. Vean que arriba en la parte izquierda tienen el efecto en la atmósfera. Por obvias razones de que está rotando el planeta. Y en la parte derecha, pues tienen en un efecto, en dado caso, del dichoso tsunami. ¿Sí? De esta ola generada por un terremoto. Por eso, como la Tierra está rotando, se está moviendo, Coriolis entra en todo, en toda la dinámica, en cualquier movimiento de fluidos, en cualquier estudio de esta naturaleza, entra Coriolis, porque afecta todo lo que se mueve en la superficie de ella. Y por ende, lo demás de calor y transporte de vida. Entonces, en resumen, o a grandes rasgos, Coriolis, ¿qué es? Ustedes ya me dijeron algo. Si pueden ver en la imagen derecha, tienen a su globo, tienen al planeta. Y ven que tienen ahí dos tipos, bueno, con dos flechitas y un movimiento sin rotación y con rotación, en rojo o en azul. ¿Sí? Entonces, como pueden apreciar en la parte del hemisferio norte, como hay esa ligera desviación y como eso está en la región, en el hemisferio sur, como pueden observar. Por eso los meteoros en cada hemisferio rota de un poquito opuesto a su contraparte. ¿Y qué es lo que me interesa realmente? Observan ahí donde aparecen esos susodichos opuestos paredes gigantes y aparece aquí una ágil o tiene que ver con la expansión de Coriolis. Eso es la parte que me interesa, sobre todo esa terminancia que está acá arriba. La velocidad un océano, digamos un océano. Esto es lo que afecta a todo el movimiento de este fenómeno de hacerse agua o sea de gas, en este caso en la atmósfera. Por eso es volvía. Repercute Coriolis en esa parte. Y eso es lo que significa esa aceleración o esa fuerza, también lo podemos llamar de esa manera. Entonces, todo lo que se le realmente va a estar afectado de esta manera, en ese punto, por así decirlo. Y en el hemisferio sur, pues también con el ángulo de esa latitud a la que se esté viendo. Entonces, este es el término que habíamos comentado que se centra o se centra en la ecuación principal de levantamiento de masa que deben abiertos para que entiendan cómo se mueven estas grandes masas de fluido.
y todo lo que repercute, no solamente les digo que en el océano, ahí aparece el hombre en la atmósfera. Eso se supone que yo lo vi. Entonces, aquí lo pueden observar donde aparece en la parte izquierda H, zona de alta presión, zona L, zona de baja presión. Entonces, ¿cómo tiene repercusión como luz en todo el planeta? Y genera patrones como abajo, no pueden ver. Y aparecen muchas cuestiones de etcétera, de huevos polares, etc. Con un contenido de evaporación de humedad, cierta velocidad, y estas repercuten en la superficie marina. Rafael, ¿puedes repetir lo de las zonas, por favor? A ver, aparece la parasquina de Chile. Las zonas de H son las zonas de alta presión. Y las zonas de L, baja presión. De nada. Entonces ya generan muchas cuestiones, hay muchos patrones, de la manipulación y de la cadena en general. Si no hubiera una rotación análoga, pues la dinámica atmosférica sería muy distinta. Y si tuviéramos una rotación rápida, sería semejante, bueno, ambiente un programa del universo, como un gigante gaseoso de el mundo Saturno, como giran tan rápido y son en su máxima son gases, tienen una dinámica mecánica terrible, velocidades altísimas. Y bueno, por ejemplo, ya viendo esto aquí en Malmar, tengo por ejemplo, en una corriente, ¿cómo se puede ver? Ahí como en la izquierda, de abajo, tiene la imagen, tiene un patrón de vórtice, como si fuera una centrifugación nada en círculo. Y ya cambiando las velocidades, podemos cambiar en la parte de derecha ese patrón. Y que es más alta y es muy más baja, esa corriente. Dependiendo de los gases. Pero lo que quiero ver es que esa cosa va a moverse cuando se mueve. Aquí también este código para más y aparece para algunos otros ejemplos. ¿Qué significa cada uno? Bueno, si observan en la parte izquierda dice el coeficiente de periodo o la aceleración. Ahí pueden cambiar. Después aparece la gravedad, un número o el radio, también dependiendo de esa velocidad y depende también un poquito la profundidad que se llama de todo tiene que ver para hacer esa superficie y transformarla como de la superficie un poquito marina aparece y las energías geográficas tienen que ver con la relación de velocidad y presión o velocidad de la presión en este caso marina, no atmosférica. Con ese ejemplo, por lo menos, ya más hasta la o sea, principalmente aquí, la velocidad geográfica y el coeficiente en nuestro sitio. Y bueno, ahí lo voy a hacer para que me aparezcan bien como relacionado al recuerdo de su descripción. Y aparece una escala. Entonces, nosotros tenemos aquí varios patrones principales de corrientes marinas que tienen que ver con la circulación atmosférica. Hacia dónde va a estar el calor, por lo tanto, marina, o donde hay esencia o donde hay falta. Por eso hay maestros que se llaman las latitudes nosotros.
Por eso están contaminando del cambio climático. Pérdida de calor, movimiento rojo, ganancia de calor. El calor homogéneo por la imagen de otro estado, la corriente marina, disminuye la nivel de concentración de atmósfera caliente, y en la imagen de las latitudes, hemisferio norte y hemisferio sur, y ven un punto más. Ese concepto de calor, o sea, se lo debe utilizar en estos días, un poco más en el hemisferio norte, que en el hemisferio sur. Y ahora pues, hablando de los principales movimientos en las mareas, el otro pues tiene que ser la estación, las corrientes y la marea de la otra parte, que se les ha tratado de las nacionales. Entonces, esas personas son los usuarios de la agua, de alguien de alguien. Tiene que ver con la atracción de una vida animal que no se de esta manera. Sí. Por eso les digo que a diario pasa eso. La tierra se amaba al Padre Salvador. Y eso es diario, por la relación de la vida y el sur. Pero ya en la tierra no se ve mucho. Se aprecia bastante. Entonces, las mareas de la vida animal tienen que ver mucho con esto. Y también el recuerdo para la realidad. Poco a poco esto se genera. Porque eso sí, no vamos a cargar y a veces. Entonces, como la primera es la maría. Y ahora la parte última que tiene que ver con la naturaleza. Ya habíamos visto que las relaciones también van a ser movimientos del aire, vientos en la superficie marina. Pero por ahí hay ola de estriba. El viento solo es una nave. Y ese es de origen. Entonces, sí, parte de lo que nos da por ahí, en la que estamos por ahí, no es el océano. Podemos caer a eso, en la tribuna, una crece, al cual yo diría ganancia. Si no puede llegar va a depender como un solo humano. Si va en la rampa, somero, profundo. Y la choza cambia de forma. No es bueno. Entonces podemos dividir varios tipos de ola. En este caso el viento. Nada más por el viento. De que tradicional, de la larga, de corriente y la reacción de mar y las placales que ya habían causado tsunami, que es las más fuertes. Y eso es a lo que yo me refería. Ya vean que la tierra que no hay allí, pero es una comunidad a fondo, si se sabe bastante oído, cambia la idea de la ola. Y ya somos bien diferentes. No es totalmente distinto. Vamos a cargar por bien tiempo y cómo se observa el mar en esa parte. Y cómo se le da la olita. Ya podemos ver
y los comportamientos de hoy no son las mismas. Parecen, pero no, son diferentes. Y como tiene que ver con el movimiento, aunque se rompa una falla tectónica, y también como estos submarinos se pueden hacer las diferencias, así como olas breves, o si la pueden armar por el viento, la funciona bien, sin forzadas, movimiento de otra forma, o dicho tsunami, la pueden clasificar dependiendo de agua profunda o agua submarina. Por eso son fundamentales agregar acuestas. Sí, que es un submarino, la altura o la profundidad fácilmente. Entonces, esto forma parte de la naturaleza jurídica, porque con la si hay sismo que se produce a veces suena en el océano, un tsunami, nos genera un problema muy fuerte. Y pues hay que ver cómo se llama esto, ¿no? Hay que entender un poquito cómo se deshace esa boleta, o esa bola destructiva. ¿Cuál es la altura? ¿Cuál es la cantidad de que se tiene en mente? Entonces, va estos días haciendo sencilla, bueno, a cierto punto, para poder verlo. Entonces, volvemos un poco en la parte inicial del dichoso Navier. ¿Cómo se propaga esta onda o esta olota en el océano? Si pueden observar ahí en la parte derecha, tienen expresiones matemáticas que son las mismas que vieron en Navier-Stokes, pero se le quitan algunos términos y agregamos otros, como el desplazamiento vertical que aparece con el símbolo eta, ¿sí? La profundidad, y esa va disminuyendo conforme se acerque a costa. Bueno, la densidad del agua, eso es independiente, es constante, y las fricciones, o sea, viscosidades que tiene que ver, ¿no? La ecuación de continuidad vuelve a aparecer ahí arriba, y la velocidad de esta cosa. Y a eso se le llama, o lo van a escuchar en dado caso, en ese sistema de aguas someras, que es como se modela un tsunami. Sus velocidades, vean, ahora ya un poquito más claro, se observa en la parte izquierda las expresiones de Navier, aparece la presión menos el tau, los tau que ven allí, por lo de fricción, las velocidades en la parte izquierda, y en la componente en Z, nada más la acción gravitacional y la altura del Niola, para ver cómo golpea, cómo se adentra, ¿sí? Para ver si es, más o menos se acerca o no. Bueno, ahí les dejo el link, o si lo quieren leer un poquito después. Gracias. Nada. Y esto es lo que realmente lo ven ustedes ya de forma bonita, visualizada de la imagen. Se rompe, obviamente ya vimos cómo es ese proceso, y empieza a desplazarse la onda. Y llega a costa y es un despedazadero bárbaro. Entonces vamos a ver en MATLAB, por ejemplo. Aquí tengo otro. Este es el producto final. Obviamente esas cosotas que vieron, esas expresiones, se resuelven de alguna manera. Se les mete velocidades, ahí aparecen velocidades cero, unas alturas y una función de velocidad, que es la que vimos. Y podemos visualizarlo de esta manera. Vamos a verlo cómo se mueve. Entonces voy aquí a cerrar y déjenme paro. Voy a poner ahora otra vez el escritorio para que vean
Ahora, ¿cómo genero al tsunami? Listo. Ya pueden ver el programa. Bueno, el código que aparece allí, ¿verdad? Sí. Ok, pues vamos a ver. Ya con base a esto, y aquí ya aparecen unas velocidades. Vean aquí que tienen el U y V y lo mismo. Vamos a ver cómo se desprende esto. Listo, ya terminó. ¿Sí vieron la simulación? Sí, entonces, donde es el eje Y, sería como la costa. Exacto, obviamente necesitaríamos ponerlo esto con escala, los números relacionados a ese factor de escalamiento y el mapa para poder suponerlo, ¿sí? Entre las dos imágenes y que vean cómo esta ola puede entrar a costa, bueno, dentro del continente y pues hace un despedazadero bárbaro o en la superficie también océanica. Profe, entonces los huracanes no están relacionados con los tsunamis. No, 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 Nada. nada que ver ninguno de los dos. Que generan marejadas o olas muy grandes, sí, porque el huracán es una zona de baja presión. Si ustedes tienen una zona de baja presión y ustedes lo pueden hacer hasta succionando con un vaso popote, ¿qué es lo que generan o qué hacen? Aspiran todo, ¿no? Se aspiran. Es como si subiera el nivel del mar entonces. Es como si fuera una gigante, como si fuera una super gigante aspiradora el huracán. Entonces baja la presión, aumenta el nivel del mar y por lo tanto genera olas más grandes y pueden entrar a costa. Ok, profe, gracias. De nada. Y ya el tsunami, pues es otra cosa, o es rompimiento tectónico que vimos, o que se rompe o hay un deslave fuerte de alguna isla, de alguna costa, o hasta en una región cercana a una bahía, qué sé yo, o explota un volcán y me genera el mismo problema. Me genera el mismo tsunami. Entonces, el origen de estas olas es muy diverso. Y también los vientos generan un patrón, una ola, no sé si por ahí lo hayan por ahí escuchado. Le llaman una ola monstruo, olas monstruosas. Es una sola ola, muy parecida al tsunami. Es muy grande, pero se genera en latitudes altas. Es un fenómeno poco común, pero lo generan los vientos y me generan una sola ola, monstruosa, sí, grandísima, pero que con lo que se topa, la ola no se dispersa. Al contrario, la ola rompe lo que se le interponga. Entonces, bueno, en algunas zonas, algunas latitudes altas, pues produce también problemas en el sentido de que destroza barcos y son generadas por viento. Entonces, vean, también aquí se los dejo para que ya igual así copy page y ahí lo tienen, ¿no? Entonces, pongo de nuevo la presentación.
para proceder. Entonces, esto es lo que vieron ahorita, ¿no? La simulación del tsunami. Nada más necesitamos, obviamente, un mapa. Y por eso ya en línea también ahí tienen un simulador de tsunami igual. Y ahora sí, lo podemos ver con mapa en el globo, en la Tierra. Cómo se desplaza el tsunami. Tipo de ubicación, velocidad y energía liberada. Del terremoto, ¿no? Y por ende, pues, el tsunami mismo que se desarrolla. Y ahora ya en la parte ya casi final que estamos entrando, es lo que les había dicho, la dichosa vorticidad, que estamos hablando por ahí, ¿no? ¿Qué es eso, no? Bueno, si ustedes han visto en todos los fluidos, sea gas, sea obviamente agua o lo que sea, es un fluido, ustedes ven o conocen a los dichosos que huracanes, son vórtices gigantes. En todos los fluidos se generan vórtices. ¿Sí? Es una forma de transporte de la materia, el vórtice. Entonces, la expresión que tienen ahora a la izquierda es una forma de expresión de la vorticidad que se genera en la atmósfera y repercute en el océano. Y tiene que ver con muchas cuestiones de cómo está rotando el fluido, se mueve, tiene que ver Coriolis también allí, que aparece en el FC, en el F sub 0, que aparece allí que ven. Ahí está Coriolis, la misma rotación en omega, y me generan los vórtices. Y por eso en los mapas atmosféricos ven de repente que aparece un H y un L, que es lo que les dije. Zonas de alta presión, y es cuando está muy soleado y casi no ven nubes, y está muy bonito todo. Y zonas de baja presión, que está nublado y está horrible el clima. O sea, llueve comúnmente. Entonces, los huracanes comúnmente son de zonas de baja presión. Y pues así lo pueden ver, ¿no? Y esto que ven ahí, por eso les dije, esa expresión es la que rige cómo vamos a tener el clima. ¿Bonito o feo, no? En pocas palabras. Y bueno, ahí tienen un dichoso nombre que aparece en rojo abajo, ecuación omega. Es una expresión muy importante y forma parte de la que vieron al principio de Navier-Stokes, de cómo se mueven las masas de fluido. Entonces todavía le echamos esta otra expresión para ver la dinámica de la atmósfera y también la dinámica del océano. Y se complica más el problema. Sí, la verdad se complica. Por eso la predicción es un poco compleja. Y si hay fallos por obvias razones. Está muy complejo esto. Y así lo vemos. Ya de forma bien dinámica. Lo que ven en la parte izquierda hacia arriba, esta dichosa circulación atmosférica vinculada a la ecuación de vorticidad. Esa es la dinámica real y repercute por obvias razones que vimos a las corrientes marinas. Y en la parte derecha, pues tienen un mapa típico de vorticidad. Y cómo se está moviendo, pues a esas alturas, con esa presión, las nubosidades. Y por ende, esta misma vorticidad se genera en el océano, porque las mismas corrientes, tanto en la atmósfera, repercuten en el océano, y la rotación misma de la Tierra. Otra vez que dice ahí, los giros constituyen manifestación de Coriolis, y la circulación del viento. Entonces combinan y generan vórtices en el océano, y también presentan vorticidad, y tiene que ver con el transporte de esas corrientes marinas. ¿Sí? Porque vimos como la corriente marina en los anteriores, en MATLAB, y era como un vortecillo, ¿no? Que ahí lo vimos. Es un vórtice lo que está generando esa corriente marina. Es una vorticidad. Entonces también hay patrones en el océano de esta vorticidad.
Esto tiene que ver más que nada por también en la parte tanto atmosférica como marina. Y coinciden hasta cierto punto ambas. Entonces es muy importante también esta dinámica dentro del océano para ver ese movimiento, el transporte tanto de calor como de fluido. Entonces, bueno, ahí también les dejo un link para que vean o bajen ahí una pequeña peliculita donde la vorticidad en la superficie, bueno, en la parte del globo oceánico, ¿sí? Cómo se aprecia esa vorticidad y se ve un poco más característica en las regiones ecuatoriales. Por ejemplo, allí. Y tiene que ver, por ende, por el transporte de Eichmann. Porque tiene que ver en parte la velocidad del viento, la rotación terrestre y me genera todavía vorticidad. Y zonas de surgencia, zonas de divergencia o zonas de convergencia, donde es el transporte tanto energético como de esas masas de agua. Y bueno, si así lo queremos ver, ahora aplicado al océano, pues así se puede expresar. Y ya cada cuestión que ven allí, pues es cómo se ve la corriente marina, vean, de una forma, la vorticidad o cómo está girando esa cosa, aparecen fuerzas todavía que vimos externas, cosas de fricción como en tau que aparecen allí, y ya aparecen términos matemáticos por ahí bien extraños, o bueno, que van a ver más adelante. La acción del viento, otra vez, y esos efectos viscosos, bueno, vinculadas en el transporte de energía, ¿no? Sobre todo con la materia del fluido. Pérdida o ganancia de calor. Y para ciertas regiones dentro del océano. Dependiendo del perfil también de viento. Vean que todo está ligado. Para hacer un detalle más a profundidad de la dinámica entre océano y atmósfera. Y una aplicación. Por ejemplo, ahí tienen, bueno, me parece una especie de captura por él entre ciertas temporadas y están vinculadas a esa vorticidad y el transporte de Eichmann a ciertas profundidades cercanos a la superficie del océano y el transporte de nutrientes. Por eso es importante conocer la dinámica del océano. Porque la vida marina o lo que tengan allí, pues está muy arraigada a eso. Preguntas, ¿cómo vieron? La dinámica del océano es muy vasta. Pero esto solamente fue una charla, fue una plática, una introducción nada más. ¿Cómo ven? Sí es mucho. Y nada más fue una introducción. Pero esta es la dinámica del océano. Muchas gracias, doctor Centeno. Chicos, ¿tienen alguna duda o pregunta? Aprovechen al doctor Centeno, también a la maestra Adri, porque temo decirles que esta y la próxima semana son sus últimas semanas.
pregunta y la otra. Ya, pero así es, ya se nos acabó, se nos fue. Entonces, yo tengo una pregunta. ¿Cuánto llevamos de promedio de calificación? Otra vez repíteme tu pregunta, es que te oyes un poco lejos. ¿Cuánto llevamos de promedio de calificación? Ah, yo ya les subí sus calificaciones en el Classroom. Les he estado calificando todo y ahí vienen sus calificaciones regresadas. Ah, no lo había visto. Déjelo busco. Gracias. Sí, la verdad les voy a ser sincera, lo hice el 1 de enero, así que seguramente apenas les va a llegar. Pero sí ya tienen parte de sus calificaciones ahí, por lo menos el primer examen. El segundo examen estamos por calificarlo. Y recuerden que su próximo tercer examen estaría programado para ustedes el día 14 de enero. Entonces, el 14 de enero, acuérdense que tendrán que entregar informe final. E igual de la misma manera, el 14 de enero, si el que entregó cosas, el que no entregó, no las entregó. Para que nosotros el 20 y el 21 les estemos dando promedios y dudas acerca de sus calificaciones. Pero el 14 de enero es mi cumpleaños. No sé si me va a poner. Te lo hago el 13. Tengo una duda. ¿Cómo va a estar la actividad de los sismos? Porque se entrega el 13. Había dicho que había que graficar los 3 meses o algo así. Sí, de hecho, igual a algunos de ustedes en el Classroom les fui respondiendo, pero qué bueno que me lo hiciste así para que todos nos estemos en la misma sintonía. Ustedes entregaron mes con mes, de hecho el último mes que entregaron va a ser el de diciembre. De los 3 meses que ustedes estuvieron viendo los sismos, van a escoger un solo estado. Digamos, yo agarro Guerrero y de Guerrero voy a graficar cómo se comportaron mis sismos durante esos meses. Ya que lo graficaron, me van a dar a ustedes un análisis del por qué se dieron esos sismos conforme a todo lo que aprendieron en el semestre. Ya vimos que están lo de las placas tectónicas, la parte sísmica, la parte de las estructuras morfológicas, tanto continentales como oceánicas, las dinámicas, todo eso lo tienen que analizar con respecto a ese estado que vayan a observar ustedes. Si es que tiene correlación con océano, pero si no es océano, bueno, a lo mejor continente. Y lo tienen que analizar igual con las rocas, los minerales, que den una explicación bastante amplia de por qué está pasando ese fenómeno en ese sitio. O sea, profesora, es que no escuché bien, pero es escoger un estado y un solo mes. Un estado, graficarlo y hacer el análisis. Pero la gráfica de qué contra qué. Va a ser de cuál es la intensidad del sismo y con respecto a los días. Entonces no son las de distorsiones que de barra. Ajá, puede ser con barras, como la que ustedes quieran hacer, pero para que veamos cómo se comportaron los sismos durante esos 3 meses en ese estado. Y si queremos agarrar un evento aislado que nada más pasó una vez durante estos 3 meses. Sí, de hecho pasó allá por el norte de nuestro país, ¿verdad? Si hacen eso, tendrían que analizar también igual de alguna manera. A lo mejor la gráfica no va a aparecer, pero su análisis tiene que ser bastante amplio. Y le podríamos enviar nuestro trabajo como para que lo revise y ver qué nos falta. Sí, sí lo podrían enviar de una vez. De hecho, ahorita podrían ya entregarlo porque no cuenta enero. El análisis es hasta diciembre, entonces de hecho ahorita ya lo podrían entregar quienes ya lo tengan. Bueno, gracias. Sí. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿La práctica de campo es uno por grupo? Sí, solamente es una general por todo el grupo. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿Algo que quieran agregar la maestra Adri o el maestro Centeno? Por mi parte, no, yo no tengo nada más que agregar. Bastante completa la introducción. Bueno, como dijo el profe, ¿no? La introducción yo la sentí bastante extensa, pero no, todos los días se aprende. Muchas gracias.
Gracias, maestra. De mi parte, Doctor. no, de mi parte está, bueno, normal, bien, simplemente pues todo esto, presentación y lo demás, le voy a subir, que lo lea nada más, y si tienen algunas dudas, pueden preguntar, y pues hasta ahí nada más. De acuerdo, muchísimas gracias. Chicos, por el día de hoy entonces podríamos dar la sesión por terminada. Nos vemos el próximo miércoles nosotros. Vamos a continuar con el tema de oceanografía y el día viernes el día jueves sería su examen. Los veo el miércoles y el jueves es su examen para que se vayan preparando. Y pues los dejo por el día de hoy. Gracias, profesores. Hasta luego. Gracias, profe. Cuídense, bonita noche.